Muchas gracias por la invitación. Siempre me da gusto poder venir a visitar CCC. Es la primera vez que vengo a CCC, después de que ya no está aquí el doctor Gustavo con nosotros. Hasta todavía siento difícil, ¿no? Y se me hace un poquito extraño venir a CCC y que no esté aquí Gustavo. Pero bueno, la vida sigue y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, ¿no? De lo que les voy a platicar el día de hoy, en realidad aprendí mucho de esto trabajando con Gustavo, trabajando aquí en CICESE, y por eso me da mucho gusto poder venir a compartir. El tema de la plática de hoy no es nada técnica, sí, y entonces asumo que la mayoría de los alumnos que vienen a la plática de hoy no trabajan en el área de cómputo evolutivo y no trabajan en información genética. Y no se trata entonces de una plática técnica, de un repaso muy a menudo de los detalles del algoritmo, ¿no? Mi interés es ponerle un contexto más general y en el contexto actual que es la inteligencia artificial. De hecho, cambié un poquito mis diapositivas relacionado con un foro que hubo precisamente el día de ayer organizado por City. Y entonces está mezclado aquí algo que a lo mejor no sabe del abstract, que es el impacto que ahora está teniendo y va a tener la inteligencia artificial, no solamente dentro de instituciones como la red CICESE o la institución de educación superior como el Tecnológico de Tijuana, sino a nivel nacional, ¿no? Empieza ya un debate público, empieza un debate ya a nivel internacional, y entonces se vuelve ya importante que los alumnos, que las nuevas generaciones tengan una perspectiva clara, ¿no? Una perspectiva clara de qué tiene que ver la inteligencia artificial en el desarrollo de la tecnología, en el desarrollo del conocimiento, en el desarrollo humano, ¿no? Entonces, esta plática empieza por ahí y termina caminando hacia el título original que les pusimos. Doy agradecimiento al proyecto de CONACYT, ahora CECITI, que está nombrado ahí, que es el proyecto de ciencia de frontera que he estado desarrollando los últimos 3 años, y este trabajo pues, es parte de este proyecto. Entonces, voy a comenzar partiendo de la prueba de Turing, que seguramente muchos ya conocen. Cuando a mí me tocó estudiar en CICESE y se hablaba de la prueba de Turing, era hablar de algo como de la fantasía, pensar que un sistema artificial pudiera pasar la prueba de Turing, no sé cuántos la conocen. Aquí está una versión de la formulación cercana a la original de Turing, de hecho la de Turing era un poquito más compleja. Básicamente la prueba es, tenemos una persona C que está hablando con 2 agentes, uno de ellos es una persona, el otro de ellos es una computadora, y el agente C o la persona C tiene que diferenciar cuál de los 2 es la computadora y cuál es la persona, ¿no? Se propusieron muchos sistemas, de hecho, para los que quieren saber un poquito de la historia, hay un sistema que hizo mucho impacto en la comunidad, ELISA, que era un sistema por allá de los 60 que se acercaba a pasar esa prueba, ¿no? Menciono el sistema y los sistemas como ese que podría decirse que a cierto punto pasaban esta prueba, porque revela una dificultad que hay fundamental en caracterizar qué es y qué no es inteligencia. Entonces esa prueba conceptual de Turing era como una buena prueba, un buen ejercicio mental, un experimento mental de tratar de aterrizar lo que pudiera llegar a entenderse como inteligencia artificial. Y que como estamos hablando de una característica humana, tenemos ciertos sesgos biológicos de nuestra misma naturaleza que se nos hace difícil empezar a diferenciar entre lo que es este concepto en el sistema biológico humano y como nosotros lo conocemos y lo que pudiera ser en un sistema artificial, computacional o puramente mecánico. Estas páginas son muy interesantes porque pueden jugar ahí un poquito. De hecho, la segunda, la de abajo, no, la primera de arriba es una prueba que está desarrollando en la Universidad de San Diego. Es activa, ¿no? Entonces ustedes interactúan ahí y van a interactuar con un LLM o van a interactuar con una persona y no saben ustedes con quién y tienen que decidir cuál es, una prueba de Turing en línea. Y los investigadores pues están recolectando datos para ver más o menos cómo va este estado de decir si estamos o no ya en el punto en que esta prueba está resuelta, ¿no? Yo creo que para muchos la prueba la podríamos decir que está resuelta, ¿no? Que como les digo, cuando yo empecé aquí en el 2004, era algo que no me imaginaba que me iba a tocar ver, pero hoy en día las tecnologías que existen, por lo menos para ciertos tipos de lo que consideramos la prueba de inteligencia, podemos con cierta confianza decir que las están pasando.
Entonces, el día de ayer, hubo un foro muy importante, no sé si estuvieron todos enterados, organizado por CECITI, donde habló la secretaria profesora Ruiz Gutiérrez. El foro era la inteligencia artificial en la vida pública en México, declaración de ética y buenas prácticas para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial. Y en ese foro, la secretaria presentó 10 principios como para guiar la discusión pública que la presidenta de la Nación mencionó a inicio de este año, que se tenía que iniciar un debate público sobre la inteligencia artificial en México. Y esos son los 10 puntos, eso yo los tomé, no están tomados más que de mi transcripción, oyendo, ¿no? Entonces puede haber errores, pero a grosso modo esos son los 10 puntos que ya mencionó ahí en línea, ¿no? Lo voy a leer rápidamente, ¿no? Punto número 1, la inteligencia artificial debe ampliar derechos, nunca reducirlos. Toda decisión apoyada debe ser apoyada por inteligencia artificial, debe tener responsables humanos. El punto número 3, el que está más ligado con la práctica de hoy, que dice que si una decisión no puede explicarse, no debe de automatizarse. Número 4, la IA se gobierna mejor de forma colectiva. 5, la IA solo es valiosa si genera bienestar para las personas. 6, antes de automatizar hay que comprender a quién y qué afecta, porque estamos hablando de sistemas no solamente de software, sino también de hardware, y esos obviamente tienen repercusiones en nuestro entorno. Debe responder a las necesidades del país. El desarrollo de la inteligencia artificial requiere fortalecer la educación en el país, y la inteligencia artificial no puede ser ajena a la diversidad cultural del país. Finalmente dice, los datos son un bien público, no un bien privado. Entonces, la secretaria mencionó que esos principios deberían de regir la forma en que la inteligencia artificial va a empezar a centrarse, a desplegarse y a utilizarse en la vida pública y social de México, ¿no? No hay todavía reglas claras de cómo se va a gobernar la inteligencia artificial aquí en México. Entonces, por eso esta discusión es importante. De hecho, yo creo que para los estudiantes es sumamente importante eso, porque les va a tocar entrar en un ecosistema donde esta discusión va a estar muy activa y donde seguramente les va a tocar ser profesores en instituciones de educación pública, donde estas tecnologías van a ser parte de su día a día, ¿no? Pues tener una idea clara de estos principios y de toda la discusión yo creo que es fundamental. Pero algo que, aunque en general yo estoy de acuerdo con muchos de los principios que están ahí, pues se podrían debatir a lo mejor los detalles, obviamente siempre en los detalles salen las dudas y los problemas. Hay algo que de todo el foro, por lo menos las partes que alcancé a escuchar el día de ayer, en donde creo que se crea mucha confusión, es definir apropiadamente el concepto de qué es inteligencia artificial. Entonces, desde un punto de vista, estos principios podrían parecer razonables si la inteligencia artificial la entendemos de una cierta forma, pero si la entendemos de otra, entonces esos principios pudieran a lo mejor llevarnos a caminos no muy productivos. Entonces, aterrizar ese concepto creo que es clave, y para los alumnos de XICS, de Tecnológico, tener esa definición clara yo creo que es importante. Pues, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, en realidad la inteligencia artificial hoy en día son tres cosas, ¿no? Originalmente, la inteligencia artificial era un programa de investigación. Era una forma de entender la mente humana. En el workshop de Dartmouth, donde se inició digamos, el área que ahora conocemos como inteligencia artificial, está escrito de esta manera, ¿no? Decía, se trabajaba bajo la conjetura que cada aspecto del aprendizaje o cualquier característica de inteligencia podía en principio ser descrita de forma tan precisa que se podía hacer que una máquina lo simulara. Entonces, la inteligencia artificial nace como un programa de investigación que asume que las capacidades mentales de los humanos se pueden describir a tal nivel de detalle que los podemos programar en una máquina. No, ahora, es una conjetura, ¿no? Y precisamente ese era el reto que tenían por delante. Lo que luego ya se conoció como inteligencia artificial dura, y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Los nombres que nos encanta darles de cómputo a nuestros algoritmos se vuelven bastante rebumbantes, ¿no? Y a veces confunden un poquito el tema, pero bueno, el objetivo era entender lo que pasa aquí adentro.
No necesariamente hacer sistemas que se actuaran de una forma hacia afuera. Y entonces, si yo puedo reproducir en una máquina las capacidades mentales de un humano, quiere decir que entiendo las capacidades mentales de un humano. Entonces, ese era el enfoque de investigación que se tenía. Y en cierta manera, la inteligencia artificial ha evolucionado. Bueno, no, la palabra correcta sería se ha desarrollado. Se ha desarrollado y se ha convertido más y más desde un programa de investigación a una tecnología. De hecho, yo, por ejemplo, trabajo en un posgrado de ciencias de la ingeniería y me parece que en el área de ciencias de la ingeniería es un área muy buena en donde trabajar temas relacionados con inteligencia artificial, por lo menos en cómo se han desarrollado en los últimos medio siglo, ¿no? En donde el enfoque ha sido uno tecnológico. Sí, retos científicos, pero con un enfoque aplicado y del desarrollo de herramientas tecnológicas, ¿no? De hecho, la definición de inteligencia de Marvin Minsky ha sido clave, ¿no? Marvin Minsky define la inteligencia artificial como la capacidad de resolver problemas difíciles, ¿no? Casi está dando una definición de ingeniería. Entonces, esa tecnología, ahí por ejemplo está la definición de Hernández Horayo, me parece muy bien, investigador de Valencia. Dice, la inteligencia artificial es la ciencia de ingeniería de hacer que las máquinas hagan tareas para las que no han visto previamente y que no han sido preparadas con antelación para resolverlas. Igual, aquí pensando en la máquina haciendo cosas, resolviendo problemas, ¿no? Que esa máquina tenga que necesariamente reproducir una capacidad mental humana ya no está en esa definición. Entonces, por eso ya no creo que es una visión del programa de investigación original. Es una visión diferente de lo que es hacer inteligencia artificial, ¿sí? La otra definición que está ahí abajo de la Comisión Europea, los europeos como por allá del 2019, 2020, publicaron un documento sobre qué es la inteligencia artificial para la Unión Europea y daban esa definición que está abajo, un poquito más extensa. Ahora, hoy en día, de hecho, el foro de ayer, cuando sale inteligencia artificial, no es claro cuando se está hablando de esos 10 principios, si se está hablando de la inteligencia artificial como un programa de investigación, si se está hablando de inteligencia artificial como una tecnología, o si se está hablando de la inteligencia artificial como lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que ahora también es un producto. Entonces, un producto está basado en tecnología, pero no es una tecnología, ¿no? Y no una tecnología, por ser tecnología, tiene que ser un producto, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de productos comerciales, ¿sí? Que tienen también ahora unos aspectos adicionales que no propiamente están descritos en la tecnología o en el programa de investigación. Entonces, cuando hablamos para la gente en común del uso de inteligencia artificial, de herramientas como ChatGPT, Gemini, Cloud, ya no solamente estamos diciendo a ellos que usen una tecnología o no, sino que estamos hablando de usar un cierto producto. Entonces, cuando tener esa claridad de distinguir cuando hablamos de inteligencia artificial en algún contexto en particular, creo que es importante tener claro en qué contexto estamos hablando. Porque si no, ciertas decisiones se tomarán en ciertos escenarios que son apropiados y no necesariamente en otros. Ok, entonces, la inteligencia artificial, las definiciones que están acá no dependen de un proceso algorítmico en particular, ¿sí? Pero sabemos que el grueso de las tecnologías que ahora se desarrollan y los productos que están a nuestra disposición que llevan esta etiqueta están basados en este principio algorítmico que es el de aprendizaje máquina, que asumo que muchos ya conocen, lo voy a repasar muy brevemente, ¿no? Hay muchas formas de hacer aprendizaje máquina. De hecho, prefiero el término aprendizaje máquina que aprendizaje automático. Si quieren, me pueden preguntar por qué. Pero bueno, el aprendizaje máquina tiene muchas formas de cómo se puede llevar a cabo. Esta es la principal, ¿no? Básicamente partimos de un conjunto de datos que está ahí arriba, a la izquierda. Aquí está de forma tabular, pero puede ser datos estructurados, no estructurados. No nos importa eso ahorita. Un objetivo que queremos predecir, o un target, y luego tenemos nuestro algoritmo de aprendizaje. El algoritmo de aprendizaje normalmente son algoritmos altamente parametrizados, de hecho le llamamos hiperparametrizados, nomás para no confundir el lenguaje, porque los modelos que producen también tienen parámetros, entonces
el algoritmo le llamamos los hiperparámetros. Lo ponemos como una colección de perillas que nosotros ajustamos y cambiamos el funcionamiento del algoritmo. Básicamente, esos algoritmos parten de un modelo inicial, muchas veces generado de manera aleatoria o predefinido por el usuario, y de una manera iterativa van cambiando, ajustando los parámetros del modelo o las características estructurales del modelo para al final llegar a un modelo que mejor aproxime las salidas deseadas de las entradas que le estamos dando. Ese proceso iterativo es, en su forma más básica, un proceso de optimización. Entonces, yo quiero saber aprendizaje máquina, pues tengo que saber un poquito de álgebra lineal, un poquito de probabilidad y estadística, pero principalmente tengo que saber optimización. Que de hecho es donde empieza un poquito la confusión. Para mí, cuando les enseño a los estudiantes aprendizaje máquina, creen que van a aprender cómo las máquinas aprenden y terminan aprendiendo cómo optimizar modelos. Y entonces la primera pregunta es, si cuando ya hablamos con la gente en el exterior y dicen, hey, el sistema está basado en inteligencia artificial, sí. ¿Por qué? Porque aprende. Ok, ¿cómo aprendes tú? Pues resulta que como yo aprendo, no es como aprende la máquina. No tenemos un proceso de descenso de gradiente programado en nuestro cerebro, por lo menos no hay evidencia de que eso existe ahí. Se empiezan a ver confusiones, empieza a causar un poquito el lenguaje y una barrera, ¿no? Entonces, regresando a los puntos iniciales que están ahí. Entonces, fundamentalmente la aprendizaje máquina es un proceso de optimización. Entonces, a grosso modo, ¿qué hace el aprendizaje máquina? Vamos a detectar patrones en un conjunto de datos, esos datos que están ahí de entrada. Lo que queremos es extraer patrones de esos datos. Esos patrones los vamos a codificar en modelos, que son la salida del proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje lo que me genera es un modelo, y ese modelo lo que es una codificación de los patrones que logró detectar el algoritmo en los datos. Y luego ese modelo lo usamos para hacer predicciones. Lógica básica, ¿no? Hay variantes que si aprendizaje supervisado, no supervisado, que si semisupervisado, que si no supervisado. Sí, cierto. A grosso modo, la mayoría de estos procesos dependen de algo predictivo, bajo lo cual lo vamos a evaluar, y patrones que queremos extraer de los datos. Hoy en día, nada más así de manera muy básica, hay básicamente dos familias de métodos que dominan en la parte aplicada de aprendizaje máquina. Por un lado, si tus datos son estructurados, lo que comúnmente se le llama como datos tabulares. El estado del arte son como modelos como los que están ahí a la derecha, que son árboles de decisión, que básicamente son árboles de condicionales. Son extremadamente sencillos los árboles de decisión. Y resulta que los árboles del estado del arte lo que dicen es, toma ese modelito sencillo y haz muchos de ellos. Los métodos de ensamble, ¿no? XGBoost, CatBoost y variantes de esos resultan ser el estado del arte, le ganan a las redes neuronales profundas, le ganan a casi todos los demás métodos, dado casi los amplios benchmarks los benchmarks más amplios de problemas con datos de ese tipo de modelos tienden a ser el estado del arte. Por otro lado, si tus datos son no estructurados, como lenguaje natural, imágenes, video, audio, tenemos el modelo también bastante sencillo, el modelo de una neurona, el perceptrón. Y resulta que conectas esas de una forma inteligente, haces arquitecturas bien pensadas y tienes muchas de ellas, también obtienes resultados de los datos. Pues la IA generativa, la IA basada en para visión, que utiliza redes neuronales convolucionales, pues usa modelos basados en esas estructuras de perceptrón o neuronal. Ok, estos modelos hasta dónde han llegado. Les recomiendo que lean cada año. Hay un reporte muy interesante que publica el centro HAI, que es de Stanford University, que se llama Human Centered Artificial Intelligence. Cada año publican un reporte sobre el estado actual de la inteligencia artificial. Este es un breve datos que saco del reporte del 2025. Son un poquito atrás, porque no vienen los datos del 2025, vienen los datos del 2024. Entonces, en el de 2026 ya van a venir los datos referentes, por ejemplo, a lo que salió el año pasado, que es el GPT-5 o el Gemini Pro. Esto es más o menos como hasta finales
principios del 2025. Entonces, hasta inicios del 2025 se veía que el rendimiento de los modelos, particularmente los modelos grandes de redes neuronales, su rendimiento seguía mejorando. La inversión sigue creciendo. Por ejemplo, 109 billones de Estados Unidos, ¿no? Billones de dólares de inversión de Estados Unidos, que es 12 veces más de lo que invirtió China y 24 veces más de lo que invirtió el Reino Unido, que son los dos países que están en segundo y tercer lugar. Estados Unidos sigue produciendo la mayoría de los modelos. En el 2024 publicó 40 de los modelos grandes, que le llaman los Foundation Models. China fue el número 2, publicando 15. 90% de los modelos se generan en el sector privado. El año pasado que me tocó venir a platicar aquí, les hablé de un artículo publicado sobre qué van a hacer los académicos deprimidos en la era de la inteligencia artificial. Y bueno, las cosas van haciéndose todavía más severas, ¿no? Hacia el sector privado. Entonces, estamos hablando de modelos grandes y estamos viendo que para ese entonces el 90% de los modelos eran en el sector privado. 42% de las publicaciones son en ciencias de la computación del 2024, ya era sobre inteligencia artificial. Para los alumnos que están aquí, ¿cuántos de ustedes van a trabajar en un tema relacionado con inteligencia artificial? Se van de la mano. Todavía no saben. Bueno, pero ya se está volviendo, digamos, un monstruo que está consumiendo a la comunidad. 42%, digo, yo cuando entré aquí en ciencias de la computación era muy variado, ahorita no sé cómo sea, pero sí lo he visto yo en mis comunidades, en mis colegas, los estudiantes, más y más y más y más interés. Si no estás usando inteligencia artificial de alguna forma, no entras a las discusiones, no estás en la mesa de discusión, ¿no? Entonces ese número sí se me hizo alarmante, ¿no? Yo no sabía que era tan alto cuando lo costos de inferencia van decrementando. Aquí hay unos mapitas, número de parámetros, qué tan grandes son, la tendencia de crecimiento, la escala de hierro logarítmica, esa está en millones, aquí son 100 millones de parámetros, 10 billones de parámetros, 1 trillón de parámetros. No está obviamente GPT-5 ahí, pero creo que GPT-5 no es cerrado, o sea, no han dicho cuánto, pero es arriba de, a lo mejor hasta de 2 trillones de parámetros. Son modelos enormes, ¿no? Igual que tienen que ver con la discusión pública que se va a tener sobre el uso de inteligencia artificial, ¿no? ¿Quién puede desarrollar estos modelos? ¿Quién es dueño de estos modelos? Conjunto, tal cantidad de datos que están procesando. Sí, igual aquí es fecha, cantidad, estos son trillones de tokens, entonces el texto lo divide en tokens, no son exactamente palabras, pero básicamente casi cuasi palabras. Entonces, ya van a llegar a los 100 trillones de tokens. De hecho, creo que GPT-5, lo que leí era que andaba con 75 trillones de tokens para su entrenamiento. Para que se den una idea, esta que está ahí en el reporte, esta línea azul de aquí, es la cantidad de tokens que hay en todo el Internet. Se estima que hay en todo el Internet. ¿Sí? La cantidad de tokens que se han utilizado para entrenar los modelos, y hay básicamente dos predicciones, una alrededor del 2027, una por allá a mediados del 2028, donde ya se acabe. Ya no va a haber más, ¿no? Para darle a los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Ese va a ser el momento en el que tienen que repensar exactamente cómo atacar este problema de aprendizaje. Pero ya estamos acercados al tope de la información que se le puede dar a estos modelos. Digo, esto es importante porque también habla, yéndonos a la parte del producto, ¿no? ¿Por qué la necesidad de adquirir más y más datos por las compañías que desarrollan estos modelos? No necesariamente se está acabando la información que le pueden dar de manera rápida. Sobre los benchmarks, fíjense, estos son algunos de los benchmarks. No voy a meter en detalles de los benchmarks, pero los benchmarks que se usan para visión, en ImageNet, competencias de matemáticas, razonamiento multimodal. Y el rendimiento en los últimos años, la línea punteada es lo que se conoce como el baseline humano, o sea, lo que un humano saca en esos benchmarks. Y para el 2024, donde iban, obviamente ahí no está ni GPT-5 ni Gemini Pro, que son Gemini Pro en particular, que debería ser un modelo que supera estos de manera significativa, entonces debería estar más arriba ahí en esas métricas. Entonces, eso indica que por lo menos para los benchmarks que se están lanzando
que se tienen, algunos de ellos hasta ahorita, aquí hay uno de PhD Level Science Questions, relevantes para los estudiantes de doctorado, que también ya lo están alcanzando esos niveles. Entonces, este es el lado. Este tipo de resultados, yo creo, son los que ponen el contexto actual de la discusión del día de ayer, ¿no? Es decir, de por qué ya es urgente que haya un debate público, ¿no? Esperemos y sí lo haya uno muy, muy amplio, muy vigoroso, precisamente por resultados así, ¿no? Si los resultados de estos benchmarks estuvieran por acá, pues no hubiera esa urgencia, ¿no? Obviamente. Ahora, no voy a hablar de eso, ¿no? Pero obviamente tendríamos que preguntarnos exactamente qué contienen esos benchmarks, qué miden, y además cómo fueron entrenados los modelos, ¿no? Entonces, sin meternos en esos detalles, nomás es como que la evidencia del estado empírico de cómo, por lo menos las prácticas de evaluación ahí. Ahora, aún teniendo esos resultados tan impresionantes, sigue habiendo limitantes. ¿Sí? Sigue habiendo preguntas sin resolver, sigue habiendo problemas serios. Aquí hay algunos de los problemas técnicos, ¿no? El primero es la tendencia a la memorización, ¿no? De hecho, una de las críticas importantes que se le hace a la evaluación de los benchmarks actuales es cómo sabemos que el modelo no fue entrenado en esas preguntas. Si no nos dicen cómo fueron entrenados los modelos, pues imposiblemente vamos a saber si la evaluación es justa o no. Y básicamente se reduce el problema o la capacidad de estos modelos de memorizar. La otra es la robustez de los modelos. Seguramente han visto ejemplos como el que está ahí arriba. Ahí tenemos imágenes de un pez, unas manzanas, un pájaro, se les hace una perturbación que para nosotros es casi transparente, no la vemos, y los modelos ahora los clasifican como un banjo, un abaco y unas pesas. Entonces, aunque allá en el ImageNet sí cierto, el rendimiento es casi perfecto, obviamente resultados como estos nos dicen que algo falta en esos modelos, que en realidad no están entendiendo lo que están viendo. Otra de las dificultades de estos modelos es que básicamente, fundamentalmente, asumen algo muy importante, que el futuro va a ser igual que el pasado. El proceso de aprendizaje de Machine Learning asume que el futuro va a ser igual que el pasado. Yo lo entreno con datos del pasado para hacer predicciones en el futuro. Esas predicciones solamente me van a servir si el futuro se parece al pasado. De hecho, sabemos que eso no es así. De hecho, si el modelo sirve para algo, no debería ser así, porque si el modelo tiene un impacto, debería de cambiar algo en el futuro, ¿no? Si no, ¿para qué estoy haciendo predicciones? Y si cambian algo en el futuro, entonces las condiciones van a cambiar. De hecho, yo siempre cuando hablo con gente en la industria que quiere aplicar aprendizaje máquina, les digo que esta sea su última decisión, su última forma de resolver el problema, porque no se van a poder salir del ciclo. Yo les voy a entrenar un modelo que les va a servir ahorita y en 6 meses les voy a tener que entrenar otro modelo porque van a cambiar las cosas. Entonces se están metiendo a un ciclo, ¿no? De entrenamiento, predicción, puesta en producción, monitoreo, el momento en que deje de funcionar, volver a repetir el proceso. Otro problema, y ese era el tema central originalmente de esto, ¿no? Son cajas negras, los modelos. ¿Sí? Esa es la otra cosa que se le dice a la gente que va a hacer estos modelos, ¿no? Te voy a dar un modelo que te hace buenas predicciones, no me preguntes cómo y por qué. Si eso para ti te resuelve el problema, adelante. Y en ciertas situaciones sí puede ser suficiente, ¿no? En una línea de producción, a lo mejor nomás estoy checando que un producto esté siempre en la posición que debe estar, a lo mejor no me importa cómo hace la producción, nomás que siempre la predicción, nomás que siempre la haga correctamente. Pero otros escenarios no. Escenario de vida y muerte, ¿no? Escenario donde la gente puede perder algo importante, ¿no? Otro problema es la falta de la capacidad de abstracción de estos modelos. ¿Han visto ese tipo de imágenes? Sí.
Estas imágenes son un problema desde allá de los 60, de un matemático que se llamaba Bongar, un matemático ruso, que definió los problemas Bongar, ¿no? Originalmente eran 100 problemas. La pregunta en esas imágenes es, ¿qué característica diferencia las imágenes de la izquierda de las imágenes de la derecha? ¿Alguien ya lo detectó? Bueno, los alumnos. Les van a dar un punto, prometo. Que hay una separación entre las figuras más pequeñas, o sea, siempre hay algo. O sea, en el lado izquierdo, como existe. La línea que une los símbolos, los objetos pequeños, no intersecta el objeto grande. Esa es la respuesta correcta. Ok, eso ni de chiste, ¿no? Cuando digo, no es hablar mal de ellos, pero no pueden hacer eso. Digo, con un poquito de ver 2, 3 ejemplos, hasta un niño empieza a resolver esto. Ya lo he puesto ahí con mi niño, ¿no? Y si unos que otros lo. Y alguien como ustedes, después de pensar un poco, seguramente empiezan a encontrar. Eso, cómo abstraer conceptos de cosas tan sencillas, todavía es un misterio, ¿no? ¿Cómo hacerlo con esto? Aquí voy a hacer unos comentarios, ¿no? Y no quiero sonar negativo, pero creo que es importante. ¿Por qué? Porque viene el debate público y creo que es bien importante tener claras las ideas, ¿no? Estas son las posturas que yo tengo, ya cada quien tendrá sus posturas, pero tienen que tener posturas claras porque les va a tocar participar en el debate, ¿no? Ahorita como estudiantes, luego como maestros, luego como supervisores. Primero, los modelos generativos son en particular, cuando hablamos de lo que discutió la secretaria de Ciencia y Tecnología y Humanidades, ahí cuando hablan de IA, en realidad están hablando principalmente de IA generativa. Y entonces la IA generativa, en el nombre, esconde algo de sus características, en mi opinión, ¿no? Primero, esta idea de que genera, ¿no? Para mí, la IA generativa no es diferente a los modelos predictivos que les describí antes. Siguen siendo modelos que predicen. ¿Sí? Hacen predicciones a largo plazo, hacen predicciones en una escala más amplia que solamente un solo valor, pero siguen siendo modelos predictivos. ¿Sí? Eso conlleva a lo que yo empiezo a llamar el mito de la alucinación. ¿Sí? Algo que nos dicen es que cuando un IA generativa comete un error, está alucinando. La pregunta es si de veras cometen errores o no. Porque para entender si cometen un error o no, hay que entender qué es lo que están haciendo. Y lo que están haciendo estos modelos es predecir la secuencia más probable de palabras, dada una secuencia previa. Que la secuencia más probable de palabras no exprese una realidad de nuestro mundo, no es algo que le concierne al modelo. El modelo no fue entrenado para responder preguntas correctamente. El modelo fue entrenado para predecir las palabras más probables en una secuencia. Entonces eso es diferente. No es cierto que alucinan desde mi punto de vista. De hecho, si el modelo fuera perfecto, ¿sí?, no necesariamente va a alucinar o decir siempre la verdad, porque no es lo que está haciendo. Está prediciendo la palabra más probable. Y a lo mejor lo está haciendo de manera perfecta. El hecho de que eso no construya siempre oraciones que expresan una verdad en nuestro mundo, pues debe decir algo exactamente que están haciendo estos modelos. No están equipados para razonar, no están equipados para construir bases de datos de conocimiento, no están equipados para tener modelos del mundo. A fin de cuentas, cuando hablamos de LLMs, yo lo que les digo a mis alumnos es, estos modelos generan texto, no generan lenguaje. Igual, otra cuestión confusa en el nombre, ¿no? Son modelos grandes de lenguaje. Pero, por ejemplo, si leemos Chomsky,
que escribió en el 2016 un libro que se llama ¿Por qué solo nosotros? Con Berwick del MIT. Y él, por ejemplo, explica, en ese libro creo que es un libro muy bueno para entender qué es y qué no es el lenguaje, y básicamente describen el lenguaje como un fenómeno biológico humano, ¿sí? Que sucede dentro de nuestro cerebro, ¿no? Que luego se ve externalizado como una secuencia de, por ejemplo, de texto o de expresiones verbales, pero que eso es parte de la externalización, no es parte de lo que sucede internamente en nuestra mente. Entonces, estos modelos están hechos para reproducir lo que se produce hacia afuera, no necesariamente lo que sucede adentro. Para Chomsky, lo que sucede adentro, eso es el lenguaje, lo que se produce afuera es solamente la externalización. Entonces, desde ese punto de vista, los modelos en realidad no modelan el lenguaje, modelan lo que el lenguaje, una de las cosas que el lenguaje produce. Ok, esos son los comentarios, igual alguien podría estar de acuerdo, ¿no? Lo podemos discutir en las preguntas. Ahora, esto hasta ahorita he hablado de la inteligencia artificial y de los modelos como herramientas tecnológicas, ¿sí? Como desarrollos dentro de centros de investigación, dentro de laboratorios, dentro de educación superior. Ya cuando hablamos de inteligencia artificial como un producto, ahí es donde empiezan a salir las banderas rojas más grandes, por lo menos para. Lo más crucial que yo veo y que van a toparse ustedes cuando hablen con gente que no tiene una formación técnica es que los modelos generativos actuales hacen pensar a las personas que estos sistemas están pensando. De hecho, a nosotros mismos a veces, si no estamos poniendo atención, nos hace pensar que hay alguien pensando en ellos, ¿no? Cuando interactuamos con los sistemas. Y esto puede causar problemas, ¿no? Ya los está causando, ¿no? Y para la gente que no conoce las entrañas de estos sistemas, pues eso puede ser bastante complejo. La forma en que le llamamos a estos sistemas es cuando empieza a causar problemas, precisamente cuando ahora los ofrecen como producto. Cuando nos dicen que tenemos sea generativo, inteligencia artificial basada en agentes, lenguajes de modelos, y cuando eso ya no es algo que se discute en centros como estos, sino que se está discutiendo por personas que no tienen una formación técnica, pues esas palabras tienen otro significado, ¿sí? Y las seguimos utilizando. Causan además externalidades masivas, ¿no? Es increíble las cantidades de externalidades masivas que causan, ¿no? Lo primero, ¿no? Lo que en Estados Unidos le están llamando la gran robo de datos, ¿no? Así de forma pública, ¿no? O sea, esa cantidad de datos que están usando esos modelos, ahorita las demandas grandes que están por lo menos en Estados Unidos y Europa es precisamente si para empezar tenían permiso de utilizar esa información. La otra es el costo del medio ambiente, ¿no? Creo que por ahí es cada imagen que generamos con ChatGPT o con esos sistemas, creo que consume la misma cantidad de energía que cargar nuestro teléfono, por una o dos semanas. Y creo que 5 a 20 búsquedas es como 2 o 3 tazas de prompt. Y el tipo de usos para el cual estas herramientas están empezando a abrirse, ¿no? Como por ejemplo, el tipo de efectos que puede tener, ¿no? Normalmente lo que se nos dice es que estas herramientas pueden ser útiles para reemplazar a trabajadores en puestos junior, ¿no? Pues precisamente ese puede tener una causa dominó bastante seria, ¿no? Porque los que son junior ahorita son los que van a ser senior después. Si reemplaza a los juniors de ahorita, ¿quién va a ser senior después, no? Senior lo vamos a ser viejitos, ¿no? Lo vamos a ir. Si empiezas a sustituir a trabajadores en trabajo básico con estas herramientas, por muy sensata que parezca la decisión, a largo plazo te vas a ver en un problema donde ya no tienes el personal capacitado para subir en la escalera de crecimiento. Le llaman quitarle la escalera de crecimiento laboral. Para mí, por ejemplo, como trabajando en una institución de educación pública y más en nivel de licenciatura, el efecto en educación es preocupante. ¿Sí? Yo ya le digo a mis alumnos, si alguien no lo escribió, no lo lean, ¿no?
Y si ustedes no lo escribieron, no me hagan que yo lo lea, no lo voy a leer. No pierdan el tiempo leyendo cosas que nadie escribió. No, por ejemplo, el general ChatGPT. Yo no estoy aquí para leer el ChatGPT, para leer lo que tú escribas, ¿no? ¿Qué quiero que me quede mejor? Pues que te quede mejor, que te quede como te tenga que quedar. Si quieres que te quede mejor, tengo que leer ahorita que te está quedando mal para poder darte sugerencias para que luego ya lo hagas bien, ¿no? Si desde ahorita le dejas el trabajo a alguien más, pues entonces estamos tristes. Y elimina responsabilidad, ¿no? ¿Quién tiene responsabilidad con estos sistemas equivocados? ¿Cómo andamos de tiempo? Ok, voy a terminar con lo que estoy esperando. Miren, les recomiendo estos dos libros. El primero es de Emily Bender y Alex Hanna, una posición muy crítica sobre esta tecnología. De hecho, tiene un podcast muy bueno. El libro es The AI Home. Ella escribió un artículo muy famoso que se llama Stochastic Parts, que lo escribió con Emily Bender, escribió ese artículo con una investigadora que trabajaba en Google, donde decía que básicamente los LLMs eran, ¿cómo se llama? Un parrot, perico, un perico estocástico. Pericos estocásticos. Causó mucha atención a la comunidad cuando salió ese artículo. El otro, un crítico que ya tiene muchos años de las tendencias de inteligencia artificial actual, Gary Marcus. Este es su libro más reciente, Tech in Silicon Valley, y igual habla de todos esos problemas, por lo menos de la perspectiva de Estados Unidos. Ok, enfocándome en la última parte que tenía aquí, ¿no? En cuanto a qué aprendemos de estos modelos, ¿no? Hay hace rato mencioné a Chomsky. Chomsky tiene un artículo que escribió para el New York Times en donde hablaba de hacer una crítica sobre los modelos generativos de texto. Su crítica fundamental para mí, con la que me quedo, es que inclusive, aunque nunca cometieran un error estos modelos, no nos dicen nada sobre lo que a Chomsky le ha interesado toda su carrera científica, ¿no? Que ha sido entender la mente humana y cómo esta mente genera lenguaje. Como estas herramientas no se parecen en nada a lo que tenemos nosotros acá en el cráneo, pues entonces su funcionamiento, bien o mal, no nos va a decir nada sobre el lenguaje humano. Parte de ello tiene que ver con una de las características técnicas que tenía, ¿no? Que era que son una caja negra. Y que no podemos extraer de ahí, en realidad, o entender lo que a final de cuentas estén haciendo. Entonces, aquí es donde entraba el área en la que yo trabajo, ¿no? Que igual es una área pequeña, una subárea de la inteligencia artificial. Yo trabajo en programación genética, que es una subárea del cómputo evolutivo, y pues es una área pequeña dentro de ahora el gigante ecosistema de inteligencia artificial. Y empiezo con la idea de explicabilidad e interpretabilidad, ¿no? Y cómo los modelos que yo les describí, los que están basados en redes neuronales, los que están basados en ensambles de árboles de decisión, son modelos que no son fácilmente explicables y mucho menos interpretables. Entendido de esta manera, ¿no? La explicabilidad es explicar cómo o por qué un modelo toma una cierta decisión o hace una cierta predicción. Y la interpretabilidad es una característica potencial, ¿sí?, de un modelo simbólico. Los redes neuronales, por pura naturaleza, son modelos subsimbólicos, ¿no? En toda el paradigma conexionista es un modelado subsimbólico, entonces no podemos extraer de ahí símbolos, no podemos hacer un análisis simbólico de lo que esos modelos están haciendo, ¿no? Entonces la interpretabilidad está fuera del alcance de la mayoría de ese tipo de sistemas. Y lo mismo para los modelos basados en ensambles de colecciones de condicionales. Un modelo simbólico es algo como esto, ¿no? Es un modelo que estuvo muy de moda, a lo mejor aquí lo estudiaron en algunos proyectos de investigación, es el modelo SIR de transmisión de una enfermedad infecciosa. ¿Sí? Tenemos la población susceptible, la población
infectada, una probabilidad de transmisión y luego la población que se recupera con una cierta probabilidad. Es un modelo muy básico de transmisión de enfermedades como COVID, y hubo muchos artículos publicados sobre eso, ¿no? Y en ese tipo de modelos, es un modelo de ecuaciones diferenciales, modelos simbólicos 100%, yo puedo explicar la relación entre los elementos del modelo y tener un entendimiento claro del problema, ¿no? Eso es lo que sería un modelo simbólico. Y es un modelo que, como decía, por su naturaleza es interpretable. Lo veo, lo entiendo, lo explico. No necesito darle datos de entrada y ver datos de salida, solamente el puro modelo me dice el funcionamiento en base a, obviamente, el conocimiento humano que nosotros tenemos sobre esos símbolos. Estos símbolos tienen una cierta semántica, y si nosotros tenemos esa semántica, podemos entender e interpretar el modelo. Entonces, ese tipo de modelos son de gran relevancia si lo que queremos no solamente es hacer predicciones, sino lo que queremos es entender el fenómeno para el cual estamos haciendo esas predicciones, lo que estamos queriendo modelar. Este es un ejemplo, no sé si todos conocen este artículo. Este artículo fue publicado en el 2023 por DeepMind. Es un algoritmo que se llamaba FunSearch. Usa un LLM, pero lo usa como una herramienta. Y aquí también se están generando modelos simbólicos, pero modelos simbólicos expresados como código fuente, hecho código Python. Un programa también es un modelo. ¿Sí? Y básicamente lo que hacían ellos es especificaban un problema de optimización, en este caso era un problema de optimización combinatoria. Construían un prompt y luego ese prompt con la especificación del problema se lo daban a un LLM preentrenado. Y el LLM les generaba variantes de algoritmos que pudieran resolver ese problema, ¿no? Evaluaban la calidad de la solución que generaban esos algoritmos, si fuera bueno o fuera malo, los guardaban en una base de datos y de esa base de datos elegían entre esos mismos problemas y seguían iterando. Entonces, de manera constructiva, iban con el LLM generando variantes de código fuente, poniendo ese código fuente a operar para ver si funcionaba, y al final de esas iteraciones entregaban un programa al final que era un algoritmo de optimización. En el artículo original de FunSearch resuelve 4 problemas de optimización combinatoria. Explican uno a más detalle que los otros 3. Y luego este proyecto se desenvolvió y ahora hay un sistema que se conoce como AlphaEvolve, que lo están usando para resolver este tipo de problemas. Pero AlphaEvolve no ha sido publicado en la revista con revisión de pares, pero FunSearch sí, ¿no? Fue publicado en Nature y es más fácil entender qué es lo que está sucediendo ahí. Ahora, algo bien interesante, y es con lo que voy a tratar de cerrar, casi ya, es uno de los casos que tuvieron ahí, en donde cerraron el ciclo, en donde revelaron, yo creo, el valor de generar modelos simbólicos a diferencia de generar modelos subsimbólicos. Dentro del grupo de trabajo tenían un investigador, Ellenberg, que es experto en esos problemas de optimización combinatoria, en uno de ellos en particular. Entonces, él vio una de las soluciones generadas por FunSearch y la entendió. No solamente, ahí está el modelo, resuelve el problema de optimización. No. Entiendo la lógica del algoritmo. ¿Por qué? Porque está expresado simbólicamente. A partir de ese conocimiento, él propuso un nuevo algoritmo. De hecho, lo que describió fue una simetría en el problema que previamente nadie había detectado. Y el sistema lo reveló esa simetría. Pues él se aprovechó de esa simetría e hizo una nueva variante del algoritmo de optimización que todavía fue mejor que la variante generada por el FunSearch. Y entonces agregó su conocimiento, gracias a que el conocimiento que el sistema de inteligencia artificial en este caso generó, pues estaba expresado de una forma simbólica y le permitió entonces unir su capacidad de él como experto
con la intuición que pudo sacar de la solución construida por el algoritmo. ¿Sí? No es importante ni siquiera qué tan buena era la solución. El que hubiera mejor que ninguna solución previa, en realidad no fue lo importante, yo creo, de ese efecto. El hecho de que lo que generó ahí, alguien con conocimiento suficiente del problema, pudo interpretar el modelo descrito en este algoritmo, entender el problema de una forma más profunda y luego proponer una solución nueva, que no es necesariamente idéntica a la que hizo el sistema. Y eso es gracias a que lo que se estaba produciendo ahí era una solución simbólica. Ese tipo de algoritmos, me voy a brincar este ejemplo, tiene un nombre: programación genética. FunSearch, aunque no está descrito así, aunque sí citan a la comunidad, es un sistema de programación genética. Esto de aquí es una búsqueda evolutiva. ¿Sí? Este proceso aquí es un proceso de mutación. Y lo que estamos mutando es código fuente. Entonces, esta búsqueda es una búsqueda de programación genética. Entonces, el área que yo trabajo, ya voy a terminar por tiempo, porque no me da tiempo aquí. Precisamente tiene que trabajar con este tipo de técnicas. ¿Sí? Con técnicas que usan un proceso de búsqueda, en este caso basada en principios evolutivos, para generar modelos que tengan una representación simbólica. ¿Y qué valor tiene la representación simbólica? Es que cuando el experto vea la solución, no solamente la vaya y la use de manera ciega, sino que la trate de interpretar. ¿Sí? Trate de extraer y mejorar su conocimiento sobre el problema. A lo mejor no termina usando el modelo, a lo mejor no lo convence, a lo mejor lo que le muestra ahí no es la versión final de la solución que necesita, pero a lo mejor le permite a él descubrir cosas que no hubiera podido descubrir si no hubiera sido por el proceso asistido, en este caso por computadora, para buscar modelos potenciales. Les traía ahí muchas cosas que era originalmente de lo que se iba a tratar de esta plática. Decidí cambiarlo, ojalá haya sido una idea. Nosotros estamos trabajando en desarrollar modelos precisamente con este tipo de cosas, generar modelos, voy a platicar de regresión simbólica. Estos son resultados que tenemos recientes en algunos de ellos que les puedo hablar, pero este está fuera. Este es otro ejemplo muy bueno de un grupo de Toulouse para generar modelos de igual procesamiento de imágenes. Ellos se comparan con redes neuronales profundas, pero igual usando programación genética. Los modelos que construyen, como son expresados simbólicamente, pues les permiten explicarle a los médicos exactamente qué está sucediendo y empiezan a preferir esos modelos. A veces los modelos son mejores, a veces son peores que los basados en redes neuronales, pero ese no es el valor es que los pueden analizar, interpretar y entender, ¿no? Y interpretar. Estos ejemplos los termino. Entonces, para terminar, para los estudiantes en particular, creo que lo que quisiera que se quedaran de esta plática es que por lo menos empiecen a cuestionarse y entender qué es la inteligencia artificial y qué no es, ¿no? Iniciamos el debate oficialmente en México, ¿no? Dijo la presidenta en este enero 2026. Obviamente esto se viene debatiendo ya en México desde hace muchos años, pero oficialmente se espera que haya resultados reales de gobernanza de estas tecnologías aquí en México. Entonces empezamos a tener claro exactamente lo que es, sus límites, sus limitantes, sus alcances, y los problemas que estos sistemas tienen. También trato de enfatizar la importancia de la interpretabilidad y el posible uso que la interpretabilidad tiene. Y como un enfoque para generar ese tipo de modelos que sean interpretables por la programación genética, ¿no? Que es el área de la industria. Termino por hacer dos anuncios con la revista que ya se mencionó, donde soy editor en jefe, Genetic Programming of World Machines, donde obviamente pues, el tema central es precisamente la programación genética, la evolución de código o de arquitecturas hardware que realizan algún proceso de cómputo basado en búsquedas evolutivas. Y pues el congreso de Gecko ya cerró el deadline el lunes pasado, pero se van a abrir ahora las convocatorias de los talleres y los workshops
Este año Gecko va a ser en Costa Rica, del 13 al 17 de julio. Entonces, yo espero que la siguiente semana estén ahí las convocatorias para los talleres. Se van a ver como 14, no, como 17 talleres, creo, si no me falla la memoria, para que sometan sus trabajos. Y ahí también todavía otros foros donde se pueden participar. Es el congreso más grande en el área de cómputo evolutivo y esperemos que algunos de ustedes nos puedan acompañar en Costa Rica. Pues eso terminamos y pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Copillo. Muy interesante la plática. No sé si aquí alguien en el auditorio tenga alguna pregunta para el doctor Copillo. Cuando menciona lo de gobernabilidad, ¿piensa usted que serían los pasos adecuados que se necesitarían tomar para que se regule este tipo de tecnologías que, en mi opinión, sí pudiera, sobre todo el desarrollo descontrolado, principalmente de empresas privadas que cuentan con infinita cantidad de recursos? Creo que el hecho de que liberen este tipo de tecnología a largo plazo genera más daño que beneficio, es mi opinión personal. Pero al mismo tiempo, yo he escuchado por ahí, no me consta, quizás hay académicos que dirían, no, hay que prohibir el desarrollo en esta área. Y pues, tampoco creo que eso sería lo adecuado, porque estaríamos limitando el desarrollo tecnológico. Entonces, ¿cuál sería el rol que, por ejemplo, el gobierno debería tomar en regular ese tipo sobre todo el desarrollo de este tipo de tecnologías? Así como existe regulaciones para el manejo de materiales peligrosos o sobre todo en lo que viene siendo la producción de energía nuclear. ¿Sería un rol similar que el gobierno debería tomar para regular modelos de inteligencia artificial que son tan poderosos como se están usando bien? Pues es muy buena pregunta. Obviamente son preguntas de política pública, ¿no? Y ahí yo no soy experto, ¿no? Pero sí te puedo dar mi opinión, por lo menos del rol que creo que los investigadores y los académicos debemos de tratar de tener y algunas ideas de lo que pudieran ser principios, ¿no? O sea, creo que por lo menos hablando de nuestra participación en el diálogo, yo creo que algo importante es ayudar a aclarar exactamente de qué estamos hablando, ¿no? A mí lo que más me preocupa cuando se discute el tema de inteligencia artificial fuera del ámbito académico o tecnológico es que hay una falta de claridad y entendimiento de exactamente qué son, ¿no? Yo recientemente di un curso a profesores ahí en el Tecnológico de Tijuana. Estamos hablando de gente profesional, ¿no? Arquitectos, ingenieros de muchas áreas, no del área de computación. Y el nivel de desconocimiento que hay es muy elevado. O sea, sencillamente la gente no sabe, ¿no? ¿Qué son estas tecnologías, ¿no? Entonces, por eso estas palabras para mí son tan dañinas, ¿no? Lenguaje, inteligencia, aprendizaje. Cuando las usamos aquí de manera técnica en la comunidad, pues a lo mejor nos causa ruido un cierto rato, pero ya que vemos el algoritmo, pues ya sabemos de qué están hablando, ¿no? Pero fuera de aquí, pues no va a haber ese nivel de escrutinio, ¿no? Y entonces, ese desconocimiento yo creo que es algo en lo que nosotros tenemos que estar activamente trabajando de tratar de resolver, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo principalmente en el área educativa, ¿no? Que los profesores no saben exactamente lo que es esa herramienta y ya la están usando para generar material para sus alumnos, ¿no? Y de cierta manera, algunas instituciones, lo que pudiera empezar a suceder es que no solamente los profesores lo hagan de manera independiente, sino que haya una política de fomentar el uso, ¿no? ¿Por qué? Porque el argumento es que facilita, reduce tiempo, te hace más eficiente, es muy práctico, y salen muchos argumentos, ¿no? Y entonces, pero muchos de esos argumentos vienen del hecho de que desconocen exactamente qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, muchos para ellos es, es que está buscando en internet. ¿Cómo buscar? Es una base de datos, una base de datos grandota la que estoy usando. Y entonces, tienen esta noción del tipo de tecnología que es, y como no saben, pues creen que ciertos usos son completamente apropiados, ¿no?
Entonces, yo creo que por lo menos de lo que nos corresponde a nosotros es asegurar que la gente tenga toda la información necesaria para tomar una decisión inteligente. Yo, por ejemplo, el curso que les di, les decía a los maestros, miren, mi curso se llamaba Inteligencia Artificial en el aula, sí o no, ¿no? Y yo les digo mi respuesta es no, ¿no? No deben usarlo para nada en sus clases, ¿no? Pero no estoy aquí para decirles, no lo hagan, ¿no? Ustedes tienen que tomar la decisión, ¿no? Yo estoy aquí nada más para decirles qué es, conozcan los riesgos, conozcan exactamente lo que sí hace esta tecnología y lo que no puede hacer, y bajo esos riesgos ustedes tomen una decisión informada, que se van a dar cuenta de lo mejor que pueden hacer. Ahora, sobre cuestiones de política pública, pues tiene que haber cuestiones de privacidad, ¿no? De nuestra privacidad de nuestros datos y de ser dueños de nuestra propia información, cuestiones de laborales, ¿no? Cuestiones de responsabilidades, decisiones, por ejemplo, médicas, decisiones financieras, decisiones de seguridad pública, ¿no? Pues hay toda una serie de ejes. De hecho, recomiendo mucho el libro de Gary Marcus. Él tiene un capítulo dedicado precisamente a ir punto por punto sobre los diferentes ejes en donde se ocupa que los gobiernos interfieran regulando estas tecnologías. Y miren, aquí no lo mencioné, pero antes de esta discusión que hubo el día de ayer, esta serie de mesas que organizó CCT, el año pasado el Senado de la República organizó creo que 6 mesas de diálogo en torno a la inteligencia artificial. Y entre los actores que participaban ahí, pues estaban las grandes empresas, ¿no? Y las grandes empresas siempre van a decir, no, no nos regulen, ¿no? No nos regulen porque no queremos que nos regulen, ¿no? Y siempre el argumento es, pues si me regulas no voy a poder desarrollar la tecnología, no voy a alcanzar y salvar el mundo, y bueno, son los argumentos que cualquier compañía va a dar, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no están hablando de un desarrollo tecnológico o de una, o puramente de un programa de investigación. Están hablando de un producto, y un producto que se va a vender, ¿no? Y que ocupan vender además, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva tenemos que ver también estas opiniones, ¿no? Y ver por el bien común, ¿no? El bien común de qué es los beneficios reales que nos pueden dar, ¿no? Pero para poder evaluar eso, pues hay que saber exactamente qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que definitivamente no pueden hacer, y bajo ese sentido tomar una decisión. ¿Alguna otra pregunta del público? Gracias, Eduardo. Una pregunta en el sentido que sigo viendo como una separación esto de programación genética de todo lo que está viniendo con estos modelos generativos, ¿no? Pero en el contexto de que al final de cuentas este proceso evolutivo se guía por la función objetivo, una medida de calidad. O sea, ¿qué sería diferente decir, yo voy a controlar los prompts y esto me va a generar un árbol, que al final yo ya tengo una forma de evaluarlo, ¿sí? Versus los esquemas de mutación tradicionales? O sea, ¿no sería un operador más simplemente el pasar a través de eso para generar y podrían convivir dos cosas Sí. Al mismo nivel de conocimiento que se tiene ya para No, de hecho yo de acuerdo. Me gusta poner este ejemplo de Farnsworth porque obviamente pues, estuvo muy en los, por lo menos en los medios de la comunidad académica, un artículo publicado en Nature, ¿no? Entonces, y para mucha gente cuando ve algoritmos como estos basados en LLM, dicen, no, pues es que esto ya no es programación genética o esto no son algoritmos evolutivos, ¿no? Pero les digo, pues es que nada más es otra forma de hacer la mutación, ¿no? Estamos usando un sistema alternativo para ayudarnos a hacer este proceso de modificación aleatoria, no guiada, ¿no? De la descripción estructural del modelo, ¿no? Y entonces, de hecho, el otro algoritmo que te daría como ejemplo es la MEA, que es de una universidad en Holanda. Ellos, cuando hablé con algunos de los que trabajaron en ese artículo, ¿no? Igual tienen un ciclo evolutivo donde usan un LLM para hacer mutaciones al ADN. Y son de la comunidad, ¿no? Y les dije, oye, publica esto en la revista de Machines, ¿no? Pues es programación genética. Y dice, pero esto no es programación genética. Y le digo, ¿por qué no? Pues sí, es cierto, pues es que el LLM nomás está mutando la expresión simbólica, ¿no? Sí, o sea, que lo hagas con árboles, o que lo hagas con pilas, o que lo hagas con grafos. Yo creo que lo crítico del principio de esto, de la programación genética, es la manipulación simbólica
de un modelo que está pasando por un proceso de optimización iterativo ligeramente basado en la evolución. ¿Y cómo haces esa manipulación? Pues puede ser con operaciones clásicas diseñadas a mano o puede ser a través de la ingeniería de prompts en LLM, ¿no? Que te puede auxiliar en explorar el espacio de búsqueda. Si algo tienen los LLMs es que puedes controlar qué tanta variabilidad te dan y puedes aumentar esa capacidad de explorar y de cambiar y puede ser una herramienta útil, ¿no? Entonces a mí me gusta también esos ejemplos porque empiezan a ver la forma de integrar esas dos formas de atacar problemas y no necesariamente tienen que ser caminos alternos, ¿no? Y de hecho, en la práctica un problema difícil va a requerir que ese, por ejemplo, el sistema tiene otros elementos que no, obviamente menciono aquí, pero cualquier solución a un problema complejo no va a ser puramente un paradigma el que va a dominar, sino que va a ser la conjunción de varios. Gracias. De hecho, dándole un poco de continuidad a lo que mencionó el doctor Usera, me surge la duda, si el objetivo es generar un modelo que es explicable y lo hacemos como, pues, que pueda hacer todo con programación genética, pero utilizamos dentro un modelo de lenguaje que no es explicable, ¿sería correcto pensar que esta explicabilidad es transitiva? Es decir, si yo ya estoy usando dentro de mi algoritmo genético algo que no es explicable, eso no significa que me va a dar un resultado que tampoco es explicable o no necesariamente. No necesariamente, o sea, de hecho, a ver, aquí sí diferencio explicabilidad e interpretabilidad. Y aquí es más interpretabilidad, porque explicabilidad, o sea, uno puede extraer explicaciones de los modelos de caja negra. De hecho, hay muchas técnicas para hacerlo, ¿no? El clásico es el AIM, ¿no? Y hay toda una variedad de métodos. Donde lo que tú tratas de hacer es explicar por qué el modelo tomó ciertas decisiones en ciertos escenarios. Lo más sencillo es, la verdad, esta entrada, ¿por qué me dio esta salida? Pero eso nomás te explica ese caso, ese par entrada-salida, ¿no? Pero no interpretas el modelo en su totalidad. De hecho, la interpretabilidad no depende de pares entre entradas y salidas, sino que el modelo, por la pura forma en la que está construida, debería ser interpretable por un experto. Y ahí la palabra experto es clave, ¿no? Digo, puse el modelo de ecuaciones diferenciales. Si no hace ecuaciones diferenciales, ese modelo no es interpretable, ¿no? Pero alguien que sepa de ecuaciones diferenciales, pues ve ese modelo y lo entiende perfectamente. Hasta se puede empezar a decir propiedades que tiene el modelo. Pero la interpretabilidad, obviamente, es un proceso de alguien que ya tiene un conocimiento previo y que trae ese conocimiento previo a la mesa y que el modelo, por estar expresado simbólicamente, le permite a él extraer ese conocimiento. Y yo no estoy diciendo que, por ejemplo, el proceso que tenía ahí de FunSearch, no es que el LM necesariamente ni siquiera estuviera interesado en hacer eso. De hecho, como lo estuvieran haciendo ahí, ese proceso pasó millones de iteraciones, ¿no? Para generar el modelo. Digo, la forma clásica de trabajar en algoritmos evolutivos es hacerlo aleatorio. ¿Qué hago? Pues muto de manera aleatoria, ¿no? Y eso no es, de cierta manera, entre comillas, interpretable o explicable, ¿no? Le estoy dando que los dados me den la suerte y que encuentre esa combinación, ¿no? Apropiada. Pero el resultado final sí lo puede ser, ¿no? Pero solamente lo va a poder ser si está expresado de una manera en que yo lo pueda interpretar, ¿no? No hay garantías, ¿no? Y no quiero que se queden con la idea de que si yo corro FunSearch o si corro un algoritmo GP clásico, siempre me va a producir un modelo que va a ser interpretable, ¿no? Pero por lo menos tiene el primer elemento que pudiéramos requerir, que esté expresado simbólicamente. Y ya de ahí ya hay trabajo más por hacer. Gracias. ¿Alguna otra pregunta del público? Adelante. Ahorita mencionaba de que yo decía que las alucinaciones son y tenía entendido que sí es lo más probable lo que busca proponer como respuesta, pero que siempre intenta dar como que algo aleatorio para que no sea siempre lo mismo. Para que no sea siempre lo mismo. Sí. Entonces, si no es alucinación, ¿cómo lo llamarían? Es que siento yo que lo de alucinación está en una capa de abstracción en la que no está trabajando el modelo. El modelo está trabajando en la capa de tengo esta secuencia de tokens, ni siquiera de palabras de tokens, y a partir de esa secuencia quiero predecir el siguiente token y hacerlo de eso de manera recursiva. Ok. ¿Qué idea va a construir? Es una propiedad a un nivel de abstracción arriba sobre la secuencia de tokens que se está construyendo. Porque la idea es algo
que de cierta manera, de hecho, la forma en que se lo explico yo a mis alumnos, como yo lo logro entender, es decir, cuando yo, por ejemplo, ya que te respondo, ¿no? Mi respuesta que te quiero dar, la tengo la idea aquí en la cabeza, y luego la externalizo de una cierta forma, ¿no? El que esa externalización represente fielmente la idea que yo tenía en mi cerebro, pues hay cierta brecha, ¿no? De hecho, normalmente el lenguaje que expresamos es de cierta manera incompleto y ambiguo y no necesariamente engloba todo lo que la idea que yo estoy construyendo en mis procesos mentales, ¿no? Y entonces, pero esa parte de la idea que se quiere expresar no está en el entrenamiento del modelo, no está incluido en lo que la tarea que el modelo quiere hacer. Entonces, cuando decimos que hay una alucinación, no se refiere de que se equivocó sobre la secuencia apropiada de palabras, sino que es una alucinación sobre que la secuencia de palabras expresan una idea y que esa idea no representa la realidad. Bueno, no era el objetivo del LM expresar la realidad, el objetivo del LM solamente era construir una secuencia de palabras más probables a partir de su conjunto de entrenamiento. Porque además le cambia el conjunto de entrenamiento y las probabilidades cambian. Entonces, la alucinación cambia, no, sencillamente cambian las propiedades del patrón que está obteniendo a partir de los datos, ¿no? Entonces, para mí la palabra alucinación causa confusión porque nos hace pensar en que el LM está ahí tratando de expresarnos una idea. Y no, nos está construyendo secuencias de caracteres. No, su tarea no es expresar ideas, su tarea no es expresar pensamientos, su tarea es sencillamente predecir qué secuencia de caracteres es la más probable en base al conjunto de entrenamiento que le di. Si yo le di otro conjunto de entrenamiento, me debería de dar otra secuencia de caracteres diferentes, porque las probabilidades deberían de cambiar, ¿no? Y eso no está necesariamente asociado a que las ideas que estén expresadas ahí de manera implícita, ¿no?, sean correctas o incorrectas, sencillamente no entran en la parte de entrenamiento del modelo. Por lo menos, como lo logro entender yo, no logro ver esa construcción de ideas, sencillamente la predicción estadística. Que ojo, empecé resaltando, ¿no? Es un gran logro, ¿no? Es un gran logro tecnológico, tampoco quisiera que se queden con la idea de que no, el Trujillo viene aquí y dice que los LLM no sirven para nada, no, todo lo contrario, ¿no? O sea, yo todavía, de cierta manera, cuando uso esas cosas, trato de no usarlas mucho, pero cuando sí las uso, digo, todavía me quedo sorprendido, ¿no? Porque no era algo que yo miraba viable cuando estaba aquí estudiando, ¿no? O sea, yo salgo de aquí del doctorado, estuve aquí 5 años básicamente, y nunca pensé que fuera interactuar con un sistema, con las capacidades que tienen estos sistemas, inclusive con las deficiencias que tienen. Pero entender esas deficiencias son importantes a medida que entramos en una nueva era de diálogos con inteligencia artificial. ¿Alguna otra pregunta del público? Gracias por la plática. Al inicio mostró un proyecto, no sé si nos puede hablar un poco más sobre. Sí. Bueno, mis alumnos de doctorado han estado trabajando en aprendizaje por transferencia, transfer learning, y estamos usando programación genética para simplificar el proceso de transferencia entre modelos de aprendizaje. Entonces, básicamente estamos transformando la representación de un conjunto de datos tal que al ser transformados sea viable aplicar en esos datos un modelo que fue generado con otro conjunto de datos. Asumiendo que es más fácil hacer eso que sencillamente entrenar un nuevo modelo con el nuevo conjunto de datos. Entonces, de ahí, además, gracias a que estamos hablando con genética, el objetivo es que esa transformación de un problema a otro, pues sea interpretable, ¿no? Que podamos describir de cierta manera cómo es que un problema se parece a otro y reduzcamos la necesidad de repetir los aprendizajes, ¿no? De hecho, a largo plazo, ¿no?, la imaginación que teníamos es que pudiéramos tener un conjunto de modelos ya pregenerados. Cada vez que llega un problema nuevo, sencillamente elegir entre ese conjunto de modelos pregenerados en base a la similitud que tienen con otros problemas y a lo mejor nomás transformarlos ligeramente para reutilizarlos.
De eso se trata, de eso se trata. ¿Alguna otra pregunta? No. Sí. Estás hablando ahí, prácticamente, ahora sí entendí la entendí. ¿Por qué no resaltar, bueno, no sé, no hay resaltado, sino que todo se engloba en lo que es, lo que vienen llamando ahorita XIA, explicabilidad y interpretabilidad? Ahora, también mencionaste que la interpretabilidad no era a la salida, sino a la entrada, ¿verdad? Podría ser. O sea, la interpretabilidad era sobre el modelo. Sobre el modelo, pero que estás manipulando para después, tú lo llamas, sí, pero son clasificadores en sí. Es un clasificador y hay varios. Precisamente, estamos trabajando en algo parecido de las cosas simbólicas para manipularla y mejorar esa parte que tú vas tratando un modelo. Pregunta es, por la salida también debe haber explicabilidad y interpretabilidad para tener mejores maneras de ver la retroalimentación hacia los modelos que estás haciendo. Sí, eso es lo que podría hacer, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Ok, vamos Sí. para resaltar, te va a visitar aquí en algún para tener más interés. ¿Una otra pregunta del público? ¿No? Okay. A nuestra audiencia virtual, no sé si tengan alguna pregunta. ¿No hay ninguna? Bueno, pues yo tenía un par, pero muchas las resolvió conforme avanzó la presentación y con los compañeros. Pero me gustaría que les dieran un mensaje aquí a los compañeros, que ellos son la mayoría son de maestría, cómo utilizar las herramientas de generación. En su día a día. En su día a día, como sí, aquí en el programa o académicamente, que les sea de beneficio y que sea éticamente. Okay, yo con mis alumnos, bueno, a ver, todo lo que sea lectura y escritura, no lo utilizo. Esa es mi recomendación, ¿no? Ni para hacer resúmenes, ni para buscar información, ni para resumir texto, escribir, mejorar su redacción. Mi recomendación es no los utilicen. Si se quieren hacer hábiles en la investigación, tienen que practicar. No hay forma de cortar caminos. Mientras más tiempo se vean forzados a leer, a escribir y a cuestionar de manera directa las fuentes primarias, más lejos van a llegar en el campo. Entonces, lo que tiene que ver con lectura, comprensión, análisis, mi recomendación es que no lo utilicen. En la cuestión de escritura de código, ahí tengo una postura más flexible, ¿sí? Pero igual hay que ser cuidadosos, ¿no? Y lo menciono porque es decir, ¿no? De hecho, ya me he topado con alumnos, ¿no? Regularmente estuve trabajando con un alumno italiano y él, yo ya estoy viejo, tenía su ambiente de desarrollo y no, vamos a programar una visualización y estaba ahí, programaba, no sé, la forma en que tecleaba no era como yo me imaginaba a alguien programando, ¿no? Y luego ya me la acerqué y lo veo y dije, este está chateando con alguien, ¿no? Y le digo, ¿qué estás haciendo? Le dice, estoy programando. A ver, ¿qué es eso? Que ya no está haciendo el famoso bytecode, ¿no? Y tenía ahí todo su interfaz, donde tenía aquí su diálogo y el código generándose, y luego se iba al código, se iba al prompt, se iba al código, se iba al prompt. Digo, funcionó muy bien, quedó bien el sistema, se ve que entendía bien el código. Difícilmente le voy a decir que está mal, y también algunos aquí en Tijuana, ¿no? Tengo un par de alumnos que son muy buenos en programar, usan Claude, ¿no? Entonces, pero igual ahí yo tengo, bueno, hay que aceptar el riesgo de trabajar así, ¿no? O sea, yo lo que les digo es, mira, si vas a usar esto inclusive para generación parcial de tu código, acepta que no vas a lograr formarte como desarrollador de código de la misma manera que te hubieras forzado a hacerlo. O sea, eso es para mí indiscutible, ¿no? O sea, si alguien te está haciendo el trabajo
que tú pudiste haber hecho, pues estás perdiendo una oportunidad de aprender algo que a lo mejor te das cuenta que lo pudiste haber aprendido. Cada vez que resolvemos un problema, a veces creemos que vamos a aprender solamente cómo resolver ese problema, pero en el camino normalmente terminamos aprendiendo muchas otras cosas más. O sea, de aquí a que llegamos a la solución, terminamos aprendiendo a veces cosas que terminan siendo más valiosas que la solución del problema original que queríamos resolver. Y la realidad es que cada vez que usamos estas tecnologías, de cierta manera, nos perdemos de la posibilidad de tener esos momentos de, esto que acabo de descubrir nunca se me hubiera ocurrido. Es un costo-beneficio, como en todo, ¿no? Pero sí corres ese riesgo, ¿no? Entonces yo, solamente en generación de código, todavía los alumnos me logran convencer de que tiene su utilidad, pero sí en lectura, en escritura, en análisis crítico, yo les digo, no usen esto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tienen que ir a revisar si eso que les dio está bien. O sea, sencillamente no puedes confiar por la alucinación que puede tener esto, ¿no? Llamémosle así, que lo que te está dando es un resumen apropiado, es una cita correcta, es una descripción bien contextualizada de la información. Y precisamente parte del reto no es tener solamente ese entendimiento de alto nivel, es construirlo, ¿no? Pues el reto es construirlo, no es leer documentos y poder resumirlos, poder distinguir exactamente dónde está la importancia. Yo les pido esas herramientas que me lo encuentren por mí, pues no voy a desarrollar nunca esa habilidad. Nunca voy a desarrollar esa habilidad de yo solo encontrar eso, y eso es lo que me va a dar el valor como experto, ¿no? El poder navegar cantidades muy grandes de datos y extraer esos elementos importantes, ¿no? Eso es lo que me hace experto, ¿no? No es decir, aquí está la información, es precisamente navegar el problema y poder extraerlo. Entonces ahí yo sí mi recomendación es severa nunca, pero sé que puede variar, ¿no? Muchas gracias. Bueno, voy a dar lectura a la conferencia por su valiosa plática. El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, California, otorga la presente constancia al doctor Leonardo Sotillo por impartir el seminario Programming for Symbolic Model Discovery. Firma el doctor Pedro Gilberto López Mariscal, coordinador del posgrado en Ciencias de la Computación, Ensenada, California, 20 de enero de 2020. Gracias, doctor.